escenario. Entonces, Fausto, un gusto y muy buenas noches. Maestro Isidoro, buenas noches. Un gusto tenerte por aquí. Sí, señor, qué bien, qué bien. entonces bueno, no viene la que debe estar aquí. La que debe estar aquí es una chica que es una comunicadora social y periodista formación. Ya está entrando. Y ya ahorita le damos el timón. Entonces, esta chica se llama Sari Simanca, talentosa desde sus inicios. Por eso siempre pensamos en nuestros chicos, no como estudiantes. Nuestros chicos siempre lo vemos como comunicadores sociales y periodistas que están en formación. Sari, la única norma que tenemos es que concluimos a las 7:30. Posiblemente Faustico se va de parranda después de 7:30 o Isidoro y demás. Total. Usted es la que nos impone las normas, las reglas, y nosotros sencillamente, por eso es que en nuestro espacio, cuando pensamos en el mañana, pensamos en nuestros jóvenes en formación. No estamos pensando tanto en los viejos. Yo tengo 74 años. Fausto tiene como 81, Isidoro tiene como 120. Muy gracias, gracias. Qué amable tú. Ya nosotros estamos en otro puente. Entonces, lo que nos interesa es el mañana. Sari Simanca, tienes la palabra en tu casa, tu espacio, encuentro cultural en el cual Isidoro Porquí, Natalia Regifo, Diana Benavides, Antonio Ordóñez y yo le damos la más cordial. Ok, principalmente pues muchas gracias por esa magnífica entrada, Mr. Smith. Pues como ya saben, mi nombre es Sari Simanca, soy estudiante de segundo semestre en Comunicación Social y Periodismo. Y pues le doy la bienvenida a todos por estar aquí presentes en el ayer, hoy y mañana, en el cual estaremos deleitándonos con un tema bastante particular, el cual es el arte de encontrar una historia. Tenemos un gran invitado especial que es un investigador cultural barranquillero con más de 25 años en esta industria periodística y pues él es Fausto Pérez Villarreal. Bienvenido. Sé que nos estarás esclareciendo con tu legado a través del reportaje y la vivencia narrativa al frente de tu premio del periodismo nacional de Simón Bolívar, otorgado en el 2004 y 2006. Sabemos que es el máximo galardón otorgado en Colombia para los profesionales periodísticos. Y me alegra mucho tenerte aquí como pilar, porque sé que para muchos de nosotros y para muchos de nuestros colegas, mis futuros colegas, eres una visión para nosotros, eres como algo que nos inspiras al querer ser. Por eso te doy la bienvenida y quiero que me comiences comentando cómo fue ese proceso por el cual tuviste que pasar para llegar a obtener ese premio. Ahora sí. Bueno, Sari, ¿cierto? Sari, mis queridos contertulios, Isidoro, Mr. Speed, Cristian Mejía, que lo veo ahí, y los demás compañeros. Antes que nada, muchas gracias a... Faustico, ¿Sí? un saludo muy cordial. Y Álvaro, queremos escucharte a uno de los mejores narradores del tío, el maestro Álvaro Rojano. Así que usted está aquí, Sari, frente a puro capo. Así que es una cosa de callarse y aprender. Álvaro, bienvenido a tu casa. Oh, Álvaro Rojano, mi hermano, claro. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Fausto. Un abrazo para los dos. Y la verdad que para mí es un honor estar escuchando a mi hermano Fausto. Y gracias por la invitación, Leslie, hoy. ¿Me escucharon? Perfectamente, sí. Perfectamente. Perfecto. Bien, ahora sí, cierto. Bueno, Sari, realmente para mí es maravilloso, motivo estar
aquí en Ayer, Hoy y Siempre, departiendo con ustedes. Yo considero, digamos que partiendo de mi experiencia particular, todo parte, está cimentado en dos puntos. Uno es, digamos, la lectura, el rigor y la pasión que le imprimas a cualquier actividad que vayas a desarrollar en la vida. Eso es fundamental. En lo que tiene que ver con el mío, que es el arte de contar historias del periodismo. Yo soy comunicador social, periodista de profesión. En lo que tiene que ver con esto, la pasión desde niño y la lectura fue fundamental. Yo siempre he dicho que la lectura constituye la vitamina del alma, la vitamina de la cultura. A través de la lectura no se va a cambiar el mundo bajo ningún punto de vista, pero sí se va a tener una manera diferente de ver el mundo. Y esa es una ganancia. Con la lectura aprendemos a pensar mejor, a encontrarnos con nuevos términos, con nuevas palabras, nos permite enriquecer nuestro vocabulario, nuestra cultura, y ahí está en la base de todo. O sea, la lectura es fundamental. Ok, entonces se podría decir que desde tu niñez sabías a qué aspirabas en el periodismo. Bien, desde niño hubo muchas cosas. Yo tenía todo dado para ser un sinvergüenza, para perderme. Tenía todo eso. Primero que todo, mi padre trabajaba en la Armada Nacional. Mi padre trabajaba en la Armada, no estaba con nosotros. Mi madre, ella tuvo poca instrucción académica. Yo era un pelado que me iba con otros muchachos más grandes a la calle. Es decir, mira, yo tengo un hijo de 10 años en estos momentos aquí en mi casa, que él no hace ni así de lo que yo hacía, hace el libertinaje. Yo fui un niño precoz. Yo me ponía mi papá llevaba las revistas de boxeo, y yo las recortaba, las pegaba. Mi papá se molestaba, él decía, oye, pero ¿por qué estás dañando la revista? Él no veía eso. Y él cuenta como anécdota que fue un amigo que él decía, hombre, yo estoy decepcionado con mi hijo, yo compro la revista y él en vez de verla lo que hace es recortarla. Y mi papá dice que el amigo le dijo, hombre, deja el pelado, alguna vaina está haciendo. Eso lo cuenta él ahora. Entonces, digamos que yo no tuve antecedentes de periodistas, de lectores en mi casa. Bueno, mi madre, a pesar de que mi madre nada más hizo hasta tercer año de escolaridad, ella leía mucho. Y yo le agradezco, llegué a la lectura a través de un escritor que digamos que no es ampuloso, que no es un gran narrador, pero que sí, digamos, le agradezco que gracias a él llegué a la literatura. Es el maestro, ya falleció, Fernando Soto Aparicio, a partir de sus obras, La rebelión de las ratas, Mientras llueve, después Empezará la madrugada, Viaje al pasado, que para mí en su momento fue la novela cumbre por el romanticismo, por la historia. Es más, ni siquiera, debo confesarlo, ni siquiera fue García Márquez, ni siquiera fue Jorge Isaacs, ni siquiera fueron los clásicos, los escritores del boom latinoamericano, con Rulfo, con Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor que a mí me lleva, que me seduce y finalmente logra conquistar y colonizar mi corazón es Fernando Soto Aparicio. Entonces, a partir de ahí, puedo decir que se desarrolla y va de la mano del deporte. Yo era un furibundo amante del deporte, hincha del Junior. Me ponía a narrar los partidos y entonces la música también. Mi papá también fue uno de mis grandes cultores de manera indirecta. Mi papá escuchaba la emisora y él se ponía a hablar con los amigos. Ese que canta ahí es Crescencio Camacho, esa canción se llama El Compadrito, es de su autoría, la orquesta que la acompaña es de Rufo Garrido. Entonces eso se fue quedando en mi memoria y digamos mi padre fue fundamental también para yo tomarle amor a la música.
Me parece bastante interesante tu anécdota porque pues me siento identificada. Mi familia también me ha inculcado esto, yo soy muy extrovertida desde pequeña, entonces voy muy familiarizada contigo en ese aspecto. Pero bueno, ahora entremos a algo más concreto. Quiero saber cómo haces para aventurar a tus receptores en tu narrativa sin caer en la ficción. ¿Cómo hiciste para que tu obra obtuviera ese galardón y que tú estés en esta posición ahora mismo? Bien, digamos que yo soy un contador de historias reales. Yo, bajo ningún punto de vista, esto es como el ciclismo. Hay ciclistas digamos, se desarrollan en la alta montaña, solamente en las cuestas. Otros ciclistas que nada más son en tramos cortos, en los sprinters, otros en contrarreloj. Bueno, lo mío es periodismo puro, el periodismo. O sea, no soy contador de ficción, no soy cuentista, no soy ensayista, soy periodista. Entonces, digamos que respetando los códigos del periodismo, respetando la estética del lenguaje, contar el cuento bien contado, que sea verificable, que sea amparado por datos reales, por cifras reales. Hay que casarse con la verdad, o sea, cuando se trata de informar, aunque uno sea, digamos, parcial, no debe abusar de eso, o sea, no debe ser, o sea, dogmático. Digo, lo que yo digo, eso es, ¿de acuerdo? Entonces, ya le doy la palabra a mi querido Isidoro. Entonces, eso es, digamos, me caso con eso, con decir la verdad, pero que esa verdad hay que saberla decir con la estética del lenguaje. Y eso es lo que lo da la lectura. Soy riguroso cuando hago mi texto, y eso se lo digo a mis estudiantes. No puedo, o sea, el estudiante no puede ser irresponsable que te hace el escrito y ya lo llevo. No, esto escribo, lo leo, releo, pero releer es, digamos, una lectura acuciosa, es decir, hombre, que haya concordancia, que no esté repitiendo términos, que no caiga en redundancia, que apelar al adjetivo cuando sea necesario, porque el adjetivo constituye la arruga del lenguaje. Personas que nada más escriben es gran, y todo es gran. O digamos, no saben construir una frase si no emplean el verbo hacer. Todo lo hacen. Hizo el gol, hizo la canción. Entonces, vámonos con el verbo. Todos lo hacen. Se hace un disco, se hace una canción, se hace el amor, se hace la discusión. Entonces vamos con el verbo. O sea, grabó, en vez de hizo la canción, grabó la canción. Y ser, digamos, riguroso con el dato. Si a mí me gusta la música y voy a escribir, yo no puedo pretender decir, Nelson Pinedo fue uno de los grandes cantantes de la década de los 50 que grabó innumerables canciones con innumerables agrupaciones. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuáles son esas innumerables agrupaciones? Si yo digo, grabó 49 canciones con la Sonora Matancera en un lapso comprendido entre 1953 y 1958, ya estoy dando el dato. Aporto el dato, aporto la estadística y soy cuidadoso en el lenguaje. Entonces, esa es mi recomendación. Ahí veo que Isidoro levantó la mano. Faustico, antes de eso, Sari, por ser dueña de casa, nos debe decir cómo van a ser las normas de juego. Isidoro, te damos la palabra, pero queremos que Sari, también en la voz de moderadora, nos diga cuándo la vamos a pedir, etcétera y demás. Quiero hacer un pequeño aporte porque no puedo quedarme sin hacerlo. A eso que Faustico está diciendo ahora, Vito Manuel Aguilar Silva, el gran teórico portugués, habla del principio de verosimilitud, la capacidad de un relato de ser creíble. Entonces, chicos, no importa el camión que ustedes cuenten, la historia más descabellada, pero si eso tiene la capacidad de ser verosímil o creíble, la gente se trae el camión. Pero como el periodista no le gusta contar camiones, sino que los hechos sean lo más verídicos posible, entonces ahí también toma parte lo que dice Faustico, que es un hombre. Cuando yo le hice la primera entrevista a Faustico hace ya algunos años, tenía un texto magnífico que se llamaba Voces, Guitarras y Acordeones. Entonces, lo tienes ahí a la mano.
Excelente, Fautico. Entonces, yo tengo muy mala memoria, pero lo interesante del relato es que Fautico tiene la capacidad de cautivarnos siempre con el detalle fino. Es decir, la técnica rigurosa que debe seguir todo comunicador social y periodista es el principio de verosimilitud. García Márquez, a pesar de escribir las mentiras más grandes, lo hacía tan verosímil que todo el mundo se lo comía. Vamos con Isidoro y entonces, Sari, tú le pones orden a casa. Bueno, muchas gracias, Sari, y muchas gracias, Leslie. Sí, Fausto, la pregunta es la siguiente. Dentro de los diferentes campos que tiene el periodismo, ¿cuál es el que te cautivó a ti más? ¿La investigación, el campo político, el campo deportivo, la música? Es decir, ¿qué es lo que, es decir, te llenó a ti y pues hiciste de ese campo, pues lo metiste como una parte muy importante de tu vida? Muy bien, Isidoro, interesante pregunta y pertinente además. Yo llegué a esto por el deporte. Y dentro del deporte, por el boxeo. Hago este paréntesis porque, digamos, yo soy profesor de comunicación social, de crónica y entrevistas, y hay estudiantes, en su mayoría, que dicen, a mí me gusta el deporte, pero ni siquiera el deporte. Digamos, el macro contexto lo reducen al micro contexto. Dicen, ni siquiera el deporte, el fútbol, ni siquiera el fútbol, el Real Madrid, y ni siquiera el Real Madrid o el Barcelona, Messi. Entonces, digamos, lo mío era el deporte, el fútbol, el boxeo. Fue mi punto de partida. De hecho, yo empecé en el Heraldo en el año 1982 publicando artículos sobre boxeo. Me los publicaba Fabio Poveda Márquez. Después me contrataron en el Heraldo de medio tiempo y trabajé durante 11 años en el Heraldo, 9 años en el Heraldo, y estando ahí ya en el boxeo se me abrió digamos, el panorama, porque con el boxeo, la fuente que me gustaba mucho, me gané mi primer premio nacional de periodismo en el año 1998. Yo era un muchachito. Era el primer premio que se ganaba un periodista del Heraldo, diferente a Fabio Poveda Márquez, que era el gurú. Entonces, como premio me pasaron a la fuente de a cubrir fútbol, cubrí Junior, estuve en Buenos Aires en el famoso partido del Junior con Vélez Sarsfield en semifinal de Copa Libertadores, que el Junior fue eliminado por penales. Pero también me gustaba la música, pero la música no formaba parte de mi derrotero periodístico, lo tenía como simple sí, pasión, afición, etcétera. Después ya sí me meto en la empresa de empezar a publicar historias, empiezo a hacer trabajos. Trabajaba en El Tiempo en el año 2000, ya recuerdo, en el año de 1996, me encuentro con Alfredo Gutiérrez, seguidor de mi columna, nos tomamos un café y le gusta el boxeo a Alfredo Gutiérrez, y Alfredo Gutiérrez me dice, ¿y cuándo hacemos La Vida Mía? Pues vamos a hacerla, pues. Entonces hago la biografía de Alfredo Gutiérrez. De ser un periodista de deportes, doy el salto enseguida con Alfredo Gutiérrez en el año 96 a escribir la vida de Alfredo Gutiérrez, que para mí ha sido el libro más maravilloso. ¿Por qué? Porque se estableció una gran amistad. Estando con Alfredo Gutiérrez, conocí a la que hoy es mi esposa, mi amada esposa Jenny Cárdenas, con la que tengo 2 hijos. El hijo mayor mío eso es ahijado de Alfredo Gutiérrez. Y ha sido, digamos, un libro muy significativo en mi vida. Y a partir de ahí, digamos, empecé ya a escribir sobre la música. Así es. Faustico. Sí, señor. ¿A quién, digamos, de las personas que tú has llegado a entrevistar, cuál es la persona con la que tú consideras que has hecho la mejor entrevista? Y claro, ¿cuál fue la persona que te dio campo también para hablar? Porque a veces no importa si has hecho una buena investigación, si no tienes un buen interlocutor, pues no vas a poder hacer una buena entrevista. Digamos, ¿cuál es la entrevista con la que te has sentido más satisfecho? Bueno, mire,
por las condiciones, por el momento. Yo le hice una entrevista a Carlos Bianchi, el de estratega del Vélez Sarsfield, en el camerino de Vélez. Era mi primer viaje. No era mi primer viaje internacional. Yo había viajado ya a Caracas con el Heraldo, pero sí fue un viaje que estuve en Buenos Aires, y era era el compromiso, porque era el partido más importante en la historia del Junior, novato. De fútbol era mi primer viaje, sí, ese sí. Y a mí, cuando voy a entrevistarlo, a mí en el momento de que hay la definición, la efervescencia, a mí se me pierde la grabadora. Y voy a entrevistar a Bianchi, y Dios mío, y en el periódico me están esperando. O sea, el periódico, yo en este momento era el representante de Heraldo, era un muchachito, y cuando yo voy a entrevistar a Bianchi, que él me accede y no encuentro la grabadora, yo me pongo a llorar. Y Bianchi dice, no, ya aquí se acabaron las entrevistas. Pero él se detiene y me ve y me dice, ¿qué le pasa, pibe? Yo le digo, que lo iba a entrevistar a usted, pero la grabadora se me perdió. Y yo, que tenía en ese momento tenía los argentinos como, digamos, como agrandados, todos ellos. Hay un periodista que no se me olvida, que se llama Aldo Saldo, del Gráfico de Argentina. El hombre viene y el hombre me presta su cámara, está conmigo, me lleva el gráfico, en el gráfico para yo transmitir, en fin, mejor dicho, fue algo maravilloso. Y finalmente hice la entrevista a Bianchi a mano, y el hombre me ayudó con la grabadora. Entonces, por lo que representó, y estaba en el periódico llamándome, oye, ¿sabes que hay 2 horas de diferencia? Allá era temprano, acá era más tarde, si era, o allá era más tarde. Al revés. Allá son 2 horas más. Allá son 2 horas más, y al hombre ya tenían que irse. O sea, aquí en el periódico me esperaban, pero en el gráfico ya la gente se había ido. Dice, oye, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí por un extranjero? Pero la gente me arropó. Hice una gran crónica que está agrupada en un libro que hice con mi amigo Jaime de la Osimanca, que se llama 13 claves para soñar. Y a nivel también, otra entrevista que me gustó muchísimo, se la hice al doctor Antonio Saladén, el autor del Pregón del Enyucao, cartagenero, hermano de Raúl Saladén, el hermano menor, hermano menor de Raúl Saladén, el autor de Quiero Amanecer, que lo grabó la orquesta de Pacho Galán en la voz de Sarita Lascarro. Yo le hice ese trabajo al doctor Saladén, que le grabó Nelson Pinedo, el Pregón del Enyucao con la Sonora. Y él, después que vio el trabajo, un anciano, él se puso a llorar, dijo: si sufres de problemas de amor, con Deezer te tengo la solución. No quiero nada contigo, yo tengo un cierre, mami, esto ya acabó. Deezer, la fórmula perfecta para acabar con el despecho. Descárgala y regístrate, es gratis. Repítela. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Ari. Sí, bueno. Isidoro, gracias por tu intervención. Realmente fue gratificante escuchar esas preguntas tan solemnes y las respuestas tan puntuales de Fausto. Pero bueno, en concreto, quiero hacerte una pregunta, Fausto, que sé que tuviste muchos premios, por decirlo así, casi 8, si no estoy mal, y más de 15 libros, eres autor de más de 15 libros de crónicas. Y quería preguntarte cuál de tus libros te llegó tanto al alma, ese libro que te destaque, que diga, este me encantó, me gusta por esto, me transportó a un lugar que... No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Bien, quiero robarle la idea a Calixto Ochoa, a quien entrevisté. Él me dice que para él las canciones son como sus hijas, que a todas las quiere por igual. En el caso mío con los libros acontece algo similar. O sea, las emociones más grandes que yo he tenido en mi vida cuando cuando mi esposa, que hoy es mi esposa, me dio el sí, por ejemplo, que fuimos novios, me dijo el sí. Cuando nacieron mis hijos, también algo maravilloso. Y mis libros, por ejemplo, cuando salió mi primer libro, Su Majestad el Knockout, por lo que representó, era el primer libro que yo hacía, y un libro que digamos que salió con el pie derecho, porque surgió a partir del primer premio de periodismo que yo me gané. Yo tenía como 25 años
y fue un premio además que fue transmitido en directo por televisión, cuando no existía ni el canal Caracol ni el canal RCN, sino había dos cadenas, primera cadena y segunda cadena, y fue un hecho que digamos que, al menos aquí, al menos en mi casa, pues en mi cuadra paralizó la cuadra, porque fue algo transmitido, o sea, no había más opciones, no había TV cable, la gente veía la primera o la segunda cadena, y se transmitió la ceremonia en un canal en horario AAA, un horario bueno, pues, un horario bueno. Entonces, ese libro, Su Majestad el Knockout, que es sobre el boxeo, ganador de premios, digamos, el libro Alfredo Gutiérrez, para mí que ha sido la experiencia maravillosa. Yo me retiré del diario El Tiempo en el año 1997 porque no podía con la presión. Yo digo, o escribo el libro o sigo en el periódico. Y yo renuncié al periódico El Tiempo, estando en buen sueldo, etcétera, etcétera, prestigio, para dedicarme al libro de Alfredo Gutiérrez. Y no me hice millonario con esa elección. Mucha gente cercana me dijo, oye, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a retirar? Pero yo lo que sí les aseguro que fui completamente feliz con el proceso ese de la reportería, de la redacción, de los viajes, de la compra de los libros. En esa época no existía internet. Me hice algunos actos que no son, digamos, no fueron honestos. Por ejemplo, yo compré 2 libros sobre música para el libro de Alfredo Gutiérrez, compré 2, y había otro libro que no tenía el presupuesto para tomarlo. Entonces yo fui a la biblioteca y el señor me dijo, no puedes abrirlo ni siquiera. El tipo me salió grosero. Entonces yo hice algo, miré, abrí el libro, lo que veí, arranqué la hoja y me la llevé. Después, sí, o sea, eso no se debe hacer. No existía internet, o sea, no existía internet. Para llegar a la información no se podía, o sea, es decir, era la única manera, o tomar el libro y transcribirlo. Entonces, al menos aquí en Barranquilla, digo yo, en Colombia no estaba, digamos, no estaba todavía popularizado el internet. Estoy hablando del año 95, 96, por allá. Entonces, ese libro de Alfredo Gutiérrez para mí fue definitivo. Los demás han tenido también una significación muy especial, pero ese libro realmente me marcó por lo que dejó una gran amistad, y Alfredo es el padrino de mi hijo Fausto Enrique. Qué interesante bastante esa anécdota. Pues pese a esta gran reseña, quería preguntarte, ahora sí, ¿te consideras un escritor a chorro? Uy, primera vez que me hacen esa pregunta, un escritor a chorro. Bueno, yo soy riguroso, yo hago varias cosas al mismo tiempo. No me lo van a creer, en esta época de pandemia, mi esposa me dice que yo trabajo más ahora que cuando estaba fuera en la época normal, presencial. Yo tengo, por ejemplo, hago mis audiocrónicas semanales que consisten sobre una canción, para matar el tedio, para liberar la pasión por la música. Tomo una canción y mezclo la historia, mezclo una anécdota y mezclo, digamos, la canción. O sea, esto no es un trabajo de investigación, absolutamente para nada. Y eso me ha tocado explicarlo, porque yo no estoy haciendo un trabajo de investigación, sino estoy jugando con el lenguaje, con una anécdota, y ponemos a sonar la canción. Listo, no es un trabajo de investigación, porque para hacer un trabajo de investigación requería al menos un día completo para dedicarme a eso. Entonces, en 6 minutos no se puede hacer más cosas. Y la gente, digamos, para llegarle a los amigos, a la gente, me preocupo mandarle el link para que lo vean y todo eso, etcétera, etcétera. Aparte de eso, estoy escribiendo 2 libros. 2 libros no para sacarlo en simultáneo, sino que lo estoy trabajando. Uno que se llama La escritura por dentro, que es el resultado de 25 entrevistas con 25 maestros de la literatura, periodismo, sobre el ejercicio de escribir, la lectura, etcétera. Y tengo otro libro que sí va a salir ya dentro de poco, que se llama Esa bella música de acordeón. Porque amigos de la Sabana, amigos de la Guajira, yo tengo seguidores en Valledupar, y me dicen, oye, ¿sí? Ese libro no va a salir el 15 de noviembre.
como el Va a del salir, año. no, va a salir pronto. La gente está pendiente. Óyeme, pero escríbele algo a la música vallenata, escríbele algo al acordeón. Entonces, en homenaje a mis amigos, yo voy, por ejemplo, mucho a Arjona, voy a Montería, voy a Valledupar, voy a Riohacha. Incluso ahora voy a Ciénaga el 13 de este mes que hay, de noviembre, que hay un evento a Guillermo Buitrago. Pues me honraron, soy panelista. Entonces, entonces es un homenaje a ellos, a los amigos. Y aparte de eso, estoy corrigiendo 3 libros. Le corrijo uno a Gabriel Yesurún sobre el Junior. Va a salir un libro muy maravilloso que está haciendo. Uno que va a ser Estewil Quesada, que también es de boxeo. Le corregí, le hice el prólogo a uno que escribió Alberto Agame sobre Tomás Molinares. Y uno que estoy haciendo, corrigiéndolo al doctor Álvaro Ariza, notario 12 de Barranquilla, sobre la aparición de la Virgen. Entonces tengo el tiempo ocupado. Aparte de eso, escribo en la Ola Caribe de Lorna Isir, escribo en Primer Plano de Banglio, amigo soledeño, escribo una columna, ahora mismo estoy retomándola en Al Día, y doy mis clases en 2 universidades, en la Sergio Arboleda, a 4 cursos. El tiempo no me alcanza, el tiempo realmente no me alcanza, y estoy dando conferencias, estoy hablando con la gente, con eventos como estos. Ahora mismo estoy escapado, estaba en una clase de maestría, pero yo no podía decirle a mi amigo Leslie Smith, no, yo no, ya él me había invitado, yo digo, no podía, ahora mismo estoy en clase, estoy ausente, estoy de reo en este momento. La clase de maestría llega a las 9 y mañana tengo la clase 8 de la mañana, pero salgo a trotar también, le saco tiempo para estar con mi familia. Lo principal es la familia, lo principal, la esposa, los hijos, eso es lo principal. Salgo a trotar con ellos 3 veces en la semana y procuro salir de partir con ellos, porque tampoco la vida no solamente es trabajo. Sari, propongo un truco. Si está de acuerdo conmigo, propongo un truco. Que Fausto nos cuente una anécdota sobre su vida, pero que nos dé trucos periodísticos. Que no se lleve eso a la tumba. Interesante. Es que es lo que te quiero. De sacarle como el jugo. Tenemos aquí a Urda Marcela. Claro. Vamos a hacer. Urda Marcela, ¿estás por ahí? Una anécdota que te haya marcado mucho en tu sí, profe, sí, estoy presente. Vamos a dejar que Urda haga una pregunta sobre periodismo al maestro Fausto. Y ya sabes, Sari, entonces vamos a turnar preguntas sobre anécdotas y preguntas sobre periodismo, porque los chicos de Prensa Escuela quieren también saber los trucos periodísticos. Cuando tengan tu edad, Faustico, quieren ser tan buen periodista como tú. Entonces, Urda, haznos la pregunta puntual sobre periodismo y seguimos y retomamos con Sari. Y creo que Isidoro tenía por ahí otra pregunta. Pero Sari, todo el tiempo, Sari, tú eres la capo, yo no. Hago un paréntesis. Agustín Arizábalo, maestro del periodismo, lo tienes ahí, que también lo vamos a tener acá. Qué hermoso placer, Agustín. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos después de 7, si es caso, nos vamos de 7. Ok, entonces, Bueno, muy buenas noches a cada uno de los que se encuentran presentes. Señor Fausto, Isidoro, no es un placer poder estar aquí con ustedes. Señor Fausto, sí. Tengo una pregunta muy puntual y es lo siguiente, que los chicos siempre se confunden con la crónica y el reportaje. Escuchándole usted veo que tiene muchas crónicas ya elaboradas. ¿Usted qué consejo puede dar para que no caigamos en el error de querer escribir una crónica y terminemos haciendo un reportaje? Muy bien. Yo creo que se puede presentar el inconveniente es al revés, que se le manda a hacer un reportaje y terminan haciendo una crónica. ¿Por qué? Es sencillo. Aparentemente, reportaje y crónica es lo mismo, pero no es lo mismo. A ver, yo les pongo el ejemplo a los estudiantes. Yo soy profesor de crónica y opinión y de entrevista y reportaje. Para hacer una crónica, la crónica es vivencial. La crónica, usted puede escribir una crónica de este encuentro que estamos haciendo.
yo le digo al estudiante, pero vamos a ir a Puerto Colombia y vamos a hacer una crónica sobre Puerto Colombia. La crónica puede arrancar, me levanté a las 5 de la mañana, diciendo lo que se bañó, tal, llegó a Puerto Colombia, el bus, las playas, vio, observó, listo, y se vino. Esa es una crónica, perfectamente, esa es la crónica. El reportaje, si yo le digo, voy a hacer un reportaje sobre Puerto Colombia, entonces, cuando llega a Puerto Colombia, ya no va a decirme, no, que salí de la mañana. Puede decir de pronto como pincelada, simplemente que salí esta mañana a las 5 y llegué a Puerto Colombia. Pero ahí no, ya el reportaje es otra cosa. En Puerto Colombia ya tienes que, digamos, mostrarme fechas, datos, cifras, estadísticas, testimonios, problemáticas. El reportaje es el género más completo del periodismo. En el reportaje ya sí vas a responder el sexto interrogante. ¿Cuál es el sexto interrogante? Están los 5. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y a quién afectó? Y tienes que responder o tratar de responder el por qué. Porque por lo general en la noticia el por qué no se resuelve. Ni tampoco en la crónica tampoco, o de pronto la crónica puede resolver el por qué, pero no resuelve los otros, porque la crónica es más ligera, más vivencial. El reportaje amerita confrontación de fuentes, amerita datos. Si usted va a hacer el trabajo a Puerto Colombia, ya tiene que hablar ya con personas, me tiene que hablar qué problemática hay en Puerto Colombia. En fin, tomarme un tema específico sobre Puerto Colombia y lo viene a desarrollar acá. En la crónica no es necesario que usted hable con nadie, no es necesario, porque puede ser a través de la percepción suya y listo. Pero el reportaje ya implica, es más difícil, requiere de reportería, requiere de más trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre la crónica y el reportaje, la confrontación de fuentes, los datos, fechas, estadísticas, testimonios. No sé si le respondía a la persona que tiene la imagen de un gatito. Sí, señor, sí me respondió. Yo quiero que usted le dé un consejo a mis chicos que se encuentran presentes aquí en la sala. ¿Qué deben tener en cuenta o qué deben pensar al momento de hacer una crónica o un reportaje? Hay algo que se les dificulta bastante y es cómo comenzarla. Siempre desde ahí llega el punto, o sea, ¿cómo comienzo a hacer una crónica o cómo comienzo a hacer un reportaje? Ya me imagino cómo hacer el cuerpo, pero no sé cómo comenzar. Todos nos enfrentamos a esto, ¿cierto? A la pantalla en blanco. Todos enfrentamos a la pantalla en blanco. Ese es el primer gran enemigo. Bien, yo les digo a mis estudiantes siempre, para llegar a la información se requieren, o sea, hacer una buena crónica, 3 aspectos fundamentales y no podemos hacer. Si ustedes van a hacer un trabajo al profesor Fausto Pérez, que llegó aquí, primero hay que hacer, o sea, ¿usted qué haría, por ejemplo, si me pidieran entrevistar a mí, a Fausto Pérez, y no me conocen? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Y la charla es a las 6 de la tarde, o sea, la charla es hoy a las 7 de la noche. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Quién me dice? O sea, si se van a enfrentar a Fausto Pérez y van a hacer una crónica sobre Fausto Pérez, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo? Averiguar. Tener Eso, conocimiento previo. Eso que hizo mi querida Sari Simanca, que me habló, que me gané unos premios, que hice tantos libros. Eso, claro, conocimiento previo. Ya tiene, ya se datea. Eso es importante. Lo segundo es el cara a cara. Ya estamos hablando. Y lo tercero, mientras estamos elaborando, eso no se lo voy a decir yo, eso no se lo va a decir Mr. Smith. Lo tercero queda en la observación. Lo que usted mire, si el profesor es ligero en las palabras, si el profesor tiene un tee, que tiene una camisa con cuello así, tal, y estos elementos le van a servir para cuando usted vaya a escribir, vaya a visibilizar al personaje. Usa lentes, tiene un tee nervioso, se ríe, mira al costado, eso lo va a notar, eso lo da la observación. O sea, hay 3 elementos, que es conocimiento previo, el diálogo y la observación. Son fundamentales.
¿Por qué? Porque con la observación, cuando ustedes van a escribir, Fausto Pérez, si es escrito, tiene que mostrarme que la persona que de pronto, si lo va a leer se lo van a leer a una persona que es invidente, me describan cómo es de baja estatura, es alto, cabello ondulado, cabello corto, nariz respingona, nariz repileña, se ríe permanentemente, las manos con uñas pulidas, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres elementos tienen que ser fundamentales. Bien, bueno. Pero me dices ahora un momentito para cerrar ya, ¿cómo empezamos? Okay. Eso para mí, todavía a estas alturas de mi vida que tengo, yo empecé a escribir profesionalmente en el año 87, y todavía es la hora, cuando yo voy a hacer mis audiocrónicas, lo que yo primero me quedo es buscando, primero para no repetirme a mí, yo no compito con nadie, y yo miro, no, esta crónica ya lo empecé con el artículo L, yo no puedo empezar con el artículo L. Entonces, es un ejercicio que yo hago para no repetirme a mí. Entonces es difícil y es digamos, la contienda sangrienta, ardua, infatigable que uno lucha contra las palabras. Ese es mi trabajo. Y yo estoy, digamos, un prosista de largo aliento, porque mis textos son largos. Acabo de escribir una crónica de Luis Enrique Martínez sin ningún compromiso, sino porque quise hacerla, que tiene 22.000 caracteres, porque quise hacer la gran crónica de Luis Enrique Martínez, porque vi que este año se conmemoraron 25 años de su muerte y no había visto una crónica sobre él. Digo, como seguidor de la música no puedo permitir que eso quede impune, prácticamente, o que nos pase sin pena ni gloria. Entonces me impuse a escribir esa, llamé a expertos musicales, a músicos, a locutores, periodistas, para que me dieran datos, busqué datos y también le aporto mi parte creativa. Después viene, ¿cómo la empiezo? Ya eso fue, y una vez empiezo fuera, no me detiene nadie. Así me gusta, pues. Veo que Agustín Garizábalo tiene una pregunta, por favor, proceda. Fausto, buenas noches y buenas noches a todos los del panel. Yo tuve la fortuna de comenzar a leer a Fausto desde sus inicios. Nosotros éramos vecinos de barrio. Y el Fausto ahí comenzó a los tropezones y mira todo lo que ha construido el hombre en todo este tiempo. Faustino, me llama la atención algo. Tú eres muy del barrio, muy de tus amigos, pero casi nunca te leo hablando de eso. O sea, eres poco de contar tus propias aventuras tuyas como un perteneciente al barrio. O sea, yo te he leído muchísimo. Primero porque de alguna manera trabajamos contigo en algunas cosas. Y segundo porque siempre estoy pendiente, ¿no? Cada cosa que tú publicas yo estoy pendiente, pero casi nunca, o mejor dicho, nunca he leído un texto donde tú hables del barrio, que ha pasado ahí. Muy bien. Antes que nada, Agustín Garizábalo me honró prologando el segundo libro de mi vida. Aquí está. Weissmuller, Esplendor y Aso. Aquí está. Sí. Agustín Garizábalo, año 1995. Agustín, claro que sí. Bien. Qué bien, Agustín, que hayas hecho esa pregunta. Yo me he inventado, para mí, bueno, he inventado estas famosas audiocrónicas que yo las estoy sacando semanalmente, que tomo una canción, la historia de una canción, y esa canción, con esas canciones, estoy haciendo eso que no había hecho en mis artículos cotidianos. Por ejemplo, estoy hablando de cuando la canción que grabé, que hizo Alfredo Gutiérrez, que se llamó Desde que llegaste tú, y le estoy dando protagonismo no solo a la canción, sino también a las personas que rodearon esa época. Yo digo, por ejemplo, empecé así de memoria, más o menos, que no suena la canción Desde que llegaste tú. Entonces yo empecé con la historia. No es de Alfredo Gutiérrez, no es de Freddy Molina, ni mucho menos de Rafael Escalona. Esa canción, mi tío Bolívar Espeleta, un tío mío que vive en Guaymaral, estando niño, la escuchó y dijo que será Enrique Aguilar el compositor de esa canción.
Y después yo digo, años después, en la casa de los Miranda, allá en el barrio Hipódromo, ya miré la carátula del disco y comprobé, vi el nombre. Entonces, esta audiocrónica la estoy utilizando para eso, para mencionar a mi amigo. En más, por ahí viene una que menciona a Agustín Garizábalo. En estos días sale una que es una sorpresa que viene. Menciono a Peter, a Iván León, a Rubén, a los amigos míos de la cuadra, la calle 23, cuando nos reuníamos. Incluso que ya, entre otras cosas, algún compañero, una persona que ha estado pendiente, que no me conocía, dice, he notado que tú hablas de la 23, habla de los amigos. Entonces me tocó decirle en el foro que esto es, digamos, de alguna manera que es, ya era la hora mía de escribirle a mi gente a través, y me alegra que Agustín Garizábalo, que me conoce, se haya fijado en eso, porque en verdad yo no había nunca escrito, bueno, profesionalmente, pues yo he trabajado trabajé 11 años en el 9 años en el Heraldo, después 2 años en el Heraldo, o sea, 11 años trabajé en el Heraldo, trabajé 3 años en Al Día, trabajé 3 años en ADN, trabajé 2 años en el Universal de Cartagena, en El Tiempo. O sea, yo soy un periodista de periódico, periodista de cerrar de turno, periodista que por ejemplo, que no pude asistir a matrimonios de mi hermano, Día de la Madre me tocó trabajar, 31 de diciembre me tocó trabajar, el 1 de enero, o sea, cerrando páginas, o sea, no solamente que el que está en la comodidad, que manda el artículo, que también es periodista, que también tiene su mérito, pero yo soy un periodista de oficio, obrero, entiéndeme, como me dice Alberto Salcedo, que eres un periodista de pavimento. Entonces, carga ladrillo, eso, correcto. Entonces, Agustín, me encanta esa interrogante tuyo, porque estas audiocrónicas que estoy haciendo de alguna manera me han permitido reivindicar mis orígenes, mi gente, mis amigos. Yo soy una persona de barrio. Yo soy fui un esquinero de 7 suelas, así lo digo. Agustín, gran amigo, lo visitaba en esa época, gran amigo, lo quiero, lo estimo, lo admiro, es un gran escritor. Agustín Garizábalo, una de las grandes plumas del Caribe colombiano, seguro que sí. Gracias. Tenemos muchas, pero vamos a finalizar con esto y ya después entramos con las preguntas. Entonces, sé que estuviste por segunda vez en Librac, que viene siendo la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, y allí lanzaste el libro llamado 15 voces que escriben. Es interesante y me gusta mucho enlazarlo con la temática de la conferencia, porque quiero preguntarte qué temática abordaron los 15 escritores que estuvieron plasmados en ese libro. ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre escritores? Muy bien, muchas gracias. Todo me salió de papayita. Heriberto Fiorillo, el director de la cueva, quien me quiere muchísimo, me admira, me aprecia, y yo también, por supuesto, maestro, él me llevó a la cueva y yo formé parte del equipo de producción y de organización de un evento que se llamó Barranquilla al pie de las letras, que consistía en que cada mes llegaba a Barranquilla un escritor. Y entonces yo lo entrevistaba, Fiorillo me daba el almuerzo bacanísimo ahí en la cueva y todo, y hablaba con el escritor, y yo hacía la nota para el periódico simplemente, pero aparte de eso yo lo entrevistaba, me hacía mi trabajo para mí. Por ejemplo, aquí tuve la oportunidad de hablar con Mario Mendoza, con Efraín Medina Reyes, con Héctor Abad Faciolince, con Franco, el autor de Rosario Tijeras, Jorge Franco. Aquí estuvo, por ejemplo, Piedad Bonet, estuvo o sea, Oscar Collazo, cualquier cantidad de periodistas y escritores, y yo los entrevisté a ellos. Después vino el Carnaval de las Artes, vino Laura Esquivel, la entrevisté, estando en la cueva tuve la oportunidad de hablar 2 veces con Gabriel García Márquez, digamos, la primera y única vez que vino García Márquez a la cueva, ya como cueva, como fundación. Yo tuve el privilegio de estar ahí, y también estuve en Cartagena, también lo entrevisté allá. Jaime Bello Banfi fue espléndido, y entonces tuve la ocasión, digo, esto no puede quedarse así. Entonces reuní esos 15 libros, 15 personajes, y la temática fue
¿qué le recomienda a los jóvenes? ¿De qué libros deben huir? ¿Y cuál es la lectura que deben? O sea, vamos, esa fue, digamos, la pregunta que giró. Entonces algunos me decían, no, que los libros de autoayuda no sirven para un carajo. Otros que dicen, lean de todo, aunque lean. Entrevisté a Juan Gozaín, entrevisté a Magela Budoin, que ganó el premio internacional de García Márquez de cuento de Bolivia. Entonces, a Roberto Fontana Rosa también lo entrevisté. Entonces, a cada uno hablamos de literatura, de su proceso creativo, pero también sin descuidar, o sea, orientándonos a los jóvenes, el jóvenes que se inicia en la lectura. Por ejemplo, Piedad Bonet me dice que no se puede ser gran escritor sino ser lector primero. Exacto. Y también que sí. ¿Y qué conductas específicas nos incluye o nos brindas a nosotros los jóvenes para obtener un mundo mejor? Bien, yo le dije al comienzo, le dije así, le hago énfasis en eso, a través de la lectura es fundamental. Con la lectura no vamos a cambiar el mundo. Nadie se va a hacer rico con la lectura. Nadie se va a hacer rico escribiendo poemas. Pero la lectura te va a permitir tener una visión diferente, más amplia de la vida. Aparte de eso, la lectura te genera fluidez, te genera cultura, te genera un dominio mejor de tu idioma, el que hablamos. Entonces, realmente constituye el alimento básico para el aprendizaje. Digamos así, la lectura, me caso con ella definitivamente. Ok, gracias. Bueno, ahora sí podemos continuar con las preguntas que nos tiene Isidoro está alzando la mano. Adelante. Bueno, gracias, Sari. Fausto, ¿cuál es la persona a la que tú le has hecho las preguntas más difíciles y que aún así, a pesar de ser preguntas difíciles, esa persona te las ha contestado? Porque hay muchas personas que cuando haces una pregunta difícil, rehuyen esas preguntas y como quien dice, paso. ¿Cuál es la persona pues que se enfrentó contigo y te respondió? Bien, a ver, en la época en que yo fui corresponsal del Heraldo, yo estaba en el Heraldo 4 o 5 veces, de los pocos periodistas del Heraldo que se han dado, digamos, el lujo de renunciar. Siempre me he ido, siempre he pasado mi carta de renuncia. Hasta el momento, digamos, las veces que he estado, no he caído en esas famosas podas que sacan gente. No, yo siempre me he ido y regreso, siempre, 5 veces. En el año 2005 me llamó Carmen Peña, el director era Gustavo Bel Lemus, el director del periódico, así es. Yo estuve de corresponsal en Montería en la época que Santa Fe Ralito, dos Santa Fe de Ralito, como se llama. Santa Fe Ralito era el sitio, un corregimiento de Tierra Alta en el que estaban, digamos, establecidos los paramilitares que habían cometido las atrocidades más grandes. Ahí vi a Comandante Cero, a Cadena antes que lo mataran, que luego que desapareciera, a Catatumbo. Y entonces con Roberto Llanos, que era el corresponsal del diario El Tiempo, que era mi pana, mi hermano, nosotros alquilábamos un vehículo y nos íbamos hasta allá, casi 3 horas de Montería a Santa Fe Ralito, monte, eso era, ahí estaban los paramilitares, estaban ahí. Y recuerdo que nosotros llegamos y entramos, y uno de los paramilitares, cuando nosotros llegamos así, yo y al capitán de la policía, que era digamos, el que lo estaba cuidando ahí, lo vació. Oye, ¿cómo así? ¿Usted es posible? O sea, el tipo que lo estaba vigilando le decía, no, que ya me voy. ¿Cómo que se va a ir usted? ¿No? O sea, lo estaba regañando, o sea, era un subalterno. Me llamó la atención eso. Entonces le hice como 3 preguntitas al paramilitar, que si, digamos, que si él consideraba que eso era digamos, procedente, que tratara así o sea, preguntas creo que ni las publiqué. Y entonces el tipo, ahí sí vi por primera vez que el tipo con el poder ese que dijo, no, pero eso no lo digamos. O sea, no lo digamos, eso no es de récord. O sea, lo vimos como altivo,
pero frente a una pregunta y cuando tenía la grabadora me dijo, no, por favor, bájala, no hablemos sobre eso. Entonces, digamos que vi ese, ahí sí lo vi con ese temor, que a lo mejor, con esa precaución, que cuando fueron a cometer las atrocidades ni siquiera tuvieron en cuenta. Entonces me llamó la atención, eso es, digamos, la única parte de que ha sido ajeno a mi feeling, a mi afinidad y hice ese trabajo porque me tocaba, porque era el corresponsal, pero vi que le pedí gracias a Dios que se acabó ese tiempo en que era el corresponsal y me tocaba cubrir ese tipo de temática. Porque presentaba, sí. Siempre vamos como en contravía de lo que no nos parece, de lo que es ajeno a nosotros. Sí, bueno, sí, sí. creo que es momento de Denis Mejía. Tiene una pregunta también para usted. Adelante, Denis. Buenas noches. Buenas noches, Denis. Sari. Mi pregunta es que, pues, en esta semana de la conferencia vimos como muchos momentos en donde se preguntaba si el periodismo era objetivo o subjetivo. Entonces, los periodistas como que tenían su propia posición referente a esto. Entonces, que me diga, en el periodismo hemos acostumbrado a trabajar, ¿piensa que el periodismo objetivo o objetivo? Por favor, Sari, si me puedes traducir, porque no sé, al menos yo lo escuché así. Creo que habló sobre la diferencia entre el periodismo subjetivo y objetivo, si no entendí mal. Ok, bien. En mi condición de periodista deportivo, me ha tocado comprobar que ese periodismo objetivo no existe. Pero ojo, vamos a poner el caso. Recuerdo que estaba con Gabriel Beluc en el año 1997. Yo tuve el privilegio de inaugurar para el periódico El Tiempo a nivel nacional en el año 97, miércoles de ceniza del año 97, la primera transmisión en directo que hizo el diario El Tiempo con internet. O sea, el corresponsal vino Gabriel Melut y yo trabajaba en Tiempo Caribe, era el corresponsal, pero a mí me tocó la misión de cubrir el partido internet y conmigo vinieron 2 ingenieros. Estaba pendiente aquí. Estaba sentado en la tribuna del estadio, fue miércoles de ceniza. Yo invité ese día a mi padre y a mi madre. Fueron allá, vieron el partido, el famoso gol de el Piojo López a Farid Mondragón. Recuerdo que estaba aquí y un periodista local, creo que era Esteul, no sé si era Esteul Quesada. Hombre, dijo así, ese fue gol todo de Mondragón. Hombre, ¿cómo así? O sea, un gol bobo, un gol, listo. A mi derecha estaba el periodista argentino, creo que era de Clarín, no el Clarín, sino de Clarín. Y el hombre decía que el Piojo López había sido, digamos, sagaz, que ese disparo que él hizo no lo cogía nadie porque tuvo la orientación, mejor dicho, ponderando. O sea, mientras que el periodista de acá decía, frente a un mismo hecho, en un mismo partido, en un mismo escenario, decía que el gol que le habían metido a Colombia correspondía en realidad a un error infantil del portero. El periodista del país, del equipo que fue favorecido, ponderaba, decía no, que fue hábil al momento de patear. Entonces, digamos, es un mero ejemplo para decir, digamos, de la objetividad. Nada más eso, mirándolo así. O sea, cuando se está comprometido el color, cuando se está comprometido la ideología, entonces no siempre se va a tener una misma mirada. Depende de la óptica que lo vea. Siempre está el papá con la hija. El papá, la hija y el marido de la hija, que es
un agresor. El papá del hijo agresor va a tener una percepción diferente al papá de la hija que es agredida. Siempre, o sea, no va a haber no se va a mirar con la misma lupa. Entonces, así acontece en el periodismo, en cosas elementales, ahora en cosas trascendentales, en las que el periodista debe tomar también partido, debe tomar posición. Bueno, para eso existe el periodismo de opinión. Pero bueno, habrá objetividad en lo que tiene que ver con la noticia. La noticia, que es la información veraz, inmediata, que ahí sí digamos, sí es lo más objetivo, porque la noticia uno tiene que presentar es el hecho, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, y sin enjuiciar. ¿De acuerdo? Cuando se elabora la noticia, quien elabora la noticia no enjuicia. Usted no puede decir, por ejemplo, el criminal vino y le metió 3 disparos y de ese asesino, no va a adjetivar en absoluto, va a decir solamente, se va a limitar a decir el hecho. El periodista de opinión sí ya va a tomar posición. Entonces, dentro de los géneros, la noticia es objetiva, es eminentemente objetiva, pero hay otros medios, otros géneros periodísticos que no son objetivos. Entonces, no se puede decir que el periodismo es de ser objetivo, no. Algunos géneros sí, pero otros no. Bueno, perfecto. Espero que haya quedado claro la respuesta a Denis. Le damos paso a Dairo Beleño, que es la última pregunta, y cerramos. Bueno, Fausto, primero que todo, me he quedado admirado. Debo reconocer que no te conocía y siento que acá en mi estantería le falta un libro tuyo. Creo que estoy en pañales en lectura, creo que me falta un libro tuyo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Al inicio de la transmisión hablabas un poco sobre tu niñez y las experiencias que tuviste en base a la libertad. Mi pregunta va, ¿de qué forma crees que esas libertades influenciaron en tu actitud periodística y en la forma de contar las historias? Hombre, qué pregunta tan buenísima, tan buenísima. La libertad. Bueno, mira, yo tenía como compañero a un amigo que en el buen sentido de la palabra le decían Rufo y era todo un rufián. Mi mamá estaba en la casa. Yo salía con mi amigo Rufo. Mi amigo Rufo me decía, espérame aquí. Ahí va pasando alguien con una empanada. Se robaba las empanadas y yo salía corriendo atrás de él. O sea, es decir, yo copiaba los modelos, las conductas incorrectas. Es decir, salíamos a hacer maldades, yo era más pequeño. Una vez me iba ahogando en un Hawái, de láminas del Caribe. Me fui, o sea, tenía 11 años. Dios mío, mi mamá, ¿qué pasa? Yo ahora mi hijo tiene 10 años y mi hijo sale a la puerta y yo estoy pendiente, yo no, es decir, entonces, lo que les digo es eso, la libertad. Bueno, ¿qué me permitió? Encontrar otros mundos, absolutamente, yo jamás me he fumado siquiera un cigarrillo. Me gusta tomar, soy un tomador social, pero social no fíjate que tiene que ser, tiene que ser algo muy he tomado, obviamente, no digo, me gusta, pero no soy frecuente en la bebida y no estoy en contra de los que toman en absoluto, pero tomo dulce, que es peor. O sea, soy me gusta el dulce, que es dañino, y a mí me gusta el dulce, y me hacen mis pruebas y estoy bien, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Bien. Digamos que la calle, iban los pelados boletrapos, yo veía eso. Entonces, de pronto, de manera particular, me pudo ayudar. Ve que yo empezaba a escribir a espaldas de mi papá. Mi papá no sabía. Cuando yo fui donde quiero de Castro, mi papá nunca se enteró, o sea, él, ni mi mamá tampoco. Yo le digo, no, cuando escribí por primera vez en el Heraldo, ellos no se enteraron. Yo llevé mi artículo solo y, o sea, eso me permitió la libertad, eso. Digamos que fue, si le saqué provecho a eso, digamos eso. Porque de pronto en otras condiciones no hubiera pasado nada, ¿no? Ya, yo fui a espalda de mi mamá estaba lavando, tal, y yo me iba a La Voz de la Patria, me le quedaba y fui 2 veces al estadio de fútbol sin que mi mamá se diera cuenta.
me gané 2 boletas preguntando por radio y después llegué en la noche y me acosté y no supo mi mamá si yo, ¿dónde estaba? Entonces, digamos, eran otros tiempos también. Mi madre tuvo 7 hijos, entonces, digamos, eso también de pronto pudo haber influido en ese sentido. O sea, que eras un escritor reservado en esa época. Bastante astuto tú. Sí, sí, pues a lo mejor. Bueno, espero que haya quedado clara tu duda, Dairo. Tenemos más preguntas, pero no sé, Mr. Smith, ya se acabó el tiempo, entonces ustedes me dirán. Pensamos lo siguiente, por dignidad y por todo, María Vicky tenía una pregunta. Vamos a dejar que María Vicky pierda el espacio. Gracias, Mr. Smith. Buenas noches a todos los presentes, a Fausto por acompañarnos en estos espacios tan enriquecedores. Bueno, lo que he escuchado hasta ahora es que usted durante toda su vida ha estado inmerso en el mundo de la lectura y la redacción. Y como usted lo dijo, es un periodista de periódico y la experiencia no se improvisa. Ha sido la experiencia la que le ha dado como ese equilibrio entre calidad y cantidad y también le ha dado mucho de los materiales para sus productos. Y a mí me interesa mucho el mundo de la redacción, siempre me ha atraído. Entonces, yo quiero saber, en medio de esta digitalización, ¿cuál es el secreto o qué tip nos da a nosotros como periodistas de información? Más allá del evidente y práctico amor por la lectura, ¿cuál es el secreto de la redacción? Indudablemente la pasión. Quiero compartirle una anécdota que para mí es muy significativa. Yo llegué al periodismo en la época esa en que terminaba la época de la máquina de escribir y se pasaba al computador. ¿De acuerdo? Yo llegué el primer año máquina de escribir. Estando allá, llega el computador. Aparte de eso, llegó el momento en que son los viajes internacionales de Fabio Poveda Márquez, que era lo máximo en periodismo deportivo en la región Caribe colombiano. A Fabio se le entregó un Tandy. El Tandy en ese momento era lo más moderno en materia de comunicaciones. Era como un computador portátil, pero lo único que tenía de computador era que tenía, digamos, para que se diera el enlace, la comunicación, teníamos que coger el cable del computador y abrir el auricular del teléfono, pegarlo, entonces teníamos que decirle a alguien en la otra parte, bueno, un de F5, listo, un día F5 y el otro F4. Fabio Poveda nunca pudo aprender eso. Él viajó una vez a Corea, los viajes internacionales. Entonces él empezaba y nada, y las peleas como eran tardísimas, aquí era medianoche, y estaba el hombre de turno, pila, hay que cerrar el periódico. Entonces finalmente Fabio no podía mandar. Entonces Fabio decía, me toca dictar. A Meta Aguirre, angustiado, que es el jefe de deporte, miércoles, este man va a atrasarnos aquí. Fausto, como yo era el más joven, el más pelado, me mandaban a mí a desgrabarlo. Y yo feliz. Yo cogía la grabadora aquí y le escribía a Fabio por máquina de escribir, porque no existía eso. No existía, o sea, yo tenía que escribirlo y después solo levantaban. Y yo feliz. Y Fabio me dictaba, en un vibrante combate, Myo Gun-yu derrotó en el 5º asalto al colombiano Rodolfo Blanco y retuvo su título mundial. Deletreándome. Una vez pasó en Las Vegas. Uno de los asistentes a la velada fue miércoles, Fausto, el actor de Terminator. Estaban lanzando Terminator. Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llama? 11 de la noche en la cagué. Miércoles. Bueno, yo dejo el espacio. Y Fabio me dio. Entonces, a las 11 de la noche, cuando terminé aquí, fui a buscar el periódico y resulta que donde lanzaban no estaba. Entonces me tocó llamar a Héctor Sota, él era el programador de Royal Film, lo llamé a su casa y le digo, don Héctor, perdone que lo llame a esta hora, pero necesito un favor especial. Búsquenme una foto donde esté, porque la foto de que anunciaban las películas tenían los nombres. Búsquenme una foto de Arnold Schwarzenegger para ver cómo se deletrea. Espérame aquí. Y entonces él empezó a deletrearme. Bueno, y así era, porque no existía internet. Ahora en esta época uno llega simplemente al buscador y listo, fuera, copia y pega. Entonces eran anécdotas. Eso yo lo hacía con alegría, con pasión. Para los demás era como un fastidio, mierda, pero ¿cómo así? Este man no va a atrasar.
Y a mí siempre cuando veían, yo decía, no, yo los grabo, por mí no hay problema. Disfrutaba. ¿Por qué? Porque tenía al maestro de manera directa y para mí eso era aprendizaje. O sea, tenía la fiebre del aprendiz. Y eso fue fundamental también en mi desarrollo como periodista. Y como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. O sea, arrasando desde el principio. Totalmente. Y otra cosa que yo llegué a la redacción y tuve maestros. Yo veía, y ahí donde yo veía a Fabio Poveda Márquez, veía a Germán Vargas, veía a José Cervantes Angulo, y después llegó al Heraldo en un tiempo y me dicen los compañeros a mí, los pelados, maestro, y yo, mierda, ¿cómo así? Me la están poniendo a mí como yo no llego ni a la categoría, o sea, los faros, ¿dónde están los faros? Resulta que los faros de ahora estamos mal, digo yo, estamos mal decía yo así. Bien. Total. A todos los que nos acompañaron hoy, gracias por haber estado con nosotros. Maestro Fausto, queda una agenda pendiente que Agustín y Álvaro, les invitamos que de pronto podemos hacer un tríptico narrativo para que estos chicos, todas esas magias del río, todas esas magias, el maestro Agustín Garizábalo, un reclutador no solamente de talentos, sino un cazador de historias formidables. Entonces, queda la agenda pendiente aquí en su casa. Sari Simancas, de primera, tu conducción, tu investigación. Sabemos que no hay temblores en las primicias, sino hay el acierto de una buena profesional. Nos vemos en 8 días aquí en su casa. Fuerte abrazo. Chao, gracias. Feliz noche, muchachos. Feliz noche. Ostico, feliz noche. Gracias, Isidoro. Okay. Gracias. Qué chévere. Maestro Isidoro. Gracias, Agustín Garizábalo. Muchas gracias. Lago. Bravo, Agustín, o yo. Bravo, Agustín. Bueno, maestro Fausto. Oye, Fausto, ¿tú estás ahí? Pase pues, Fausto. Le iba a felicitar a Fausto por la conducción de Baza. O sea, magnífico el encuentro y la manera como... Hay gente que dice que el espacio es muy cortico. Hay gente que dice que lo dejemos hasta 1:30. Vamos a ver si cambiamos un poquito el formato porque hay cosas... Estuvo demasiado tiempo. Pasa muy rápido. Pero cuando uno disfruta las cosas son así. A veces las cosas que... Chicas bellas, feliz noche. Un abrazo.